Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, bien, la verdad es que nosotros un poco emocionados. Yo por lo menos hemos tenido la oportunidad de descubrir la nueva GS 1300 Adventure, en este caso es la versión Adventure de BMW. Y digo emocionado porque no había probado la versión base de la nueva 1300 y por tanto me han llegado un montón de nuevas sensaciones en esta nueva versión de 1300, que insisto es la versión Adventure, como podéis observar, por esa estética tan rompedora que tiene. Y bueno, la verdad es que es una moto que ahora os explicaré, me ha sorprendido gratamente, y tengo que decir a su favor que las imágenes que yo había visto a través de la web y a través de las muchísimas imágenes que ya circulan de esta nueva GS, este depósito tan aparatoso, aparentemente aparatoso, con 30 litros de capacidad, estas formas tan angulosas, el frontal con el lid así cruzado, los intermitentes integrados, me resultaba una imagen un poco chocante, un poco sorprendente. Pero tengo que decir, y lo digo muy sinceramente, que en directo la moto me ha gustado mucho más de lo que me había parecido en las muchas imágenes, repito, que he ido viendo a lo largo del tiempo desde que apareció esta nueva GS 1300. Como veis, estamos hablando de una trail de gran cilindrada, y que en este caso equipa el motor boxer más potente de la historia de BMW. Un mercado, este de las grandes trails, de las maxi trails, que el año pasado en Europa representó más de 90.000 unidades vendidas, de las cuales, curiosamente, la BMW GS tenía una tercera parte de ese mercado, que es un mercado considerable. Es más, es un mercado que sigue creciendo y por el que, lógicamente, BMW ha apostado hace muchos años y quiere seguir apostando con este modelo en esta versión Adventure. Estamos hablando de una moto, evidentemente, una moto grande, una moto voluminosa. Eso es evidente, tanto en parado como en orden de marcha. Creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, porque a la hora de maniobrar hay que tener cierta habilidad o poner mucha atención. Estamos hablando de una moto de 270 kilos, que es decir, que son 32 kilos más que la versión estándar, que no son pocos. El nuevo motor boxer rinde 145 caballos de potencia, que tampoco son pocos, repito, el boxer más potente de la historia, y bueno, se caracteriza entre muchas cosas por este depósito de combustible que le da esa personalidad y con el cual, debido al consumo, evidentemente esto del consumo es muy relativo, depende del ritmo al que vayamos, le permite en ciertas ocasiones llegar hasta casi los 600 kilómetros. Para hacer 600 kilómetros en una moto hay que estar preparado, porque evidentemente no son pocos, pero sí que es cierto que, entre otras muchas cosas que me ha gustado de esta Adventure, es que sin ninguna duda es una moto en orden de marcha muy, pero que muy confortable. No nos vamos a extender en lo que se refiere a los detalles técnicos, puesto que ya lo hemos hecho desde que apareció esta moto en el mes de mayo, desde que se anunció en el mes de mayo, hemos hablado mucho sobre las novedades de la nueva GS, pero sí creo que es importante recordar algunos apuntes. Básicamente, y repito, destaca sobre todo el nuevo look, que es bastante agresivo y en el que el depósito de combustible tiene un protagonismo casi absoluto, además de ese frontal. Pero además de eso, tenemos bastantes novedades. Repito, las voy a explicar un poco a modo de resumen, puesto que ya son bastante conocidas. Pero creo que lo más importante es que el motor es mucho más compacto ahora, puesto que se ha montado el cambio bajo el motor. Es debajo del bloque del motor, antes iba en la parte trasera. A nivel de chasis también tenemos novedades. Se deja de lado el clásico chasis tubular de BMW y se monta un nuevo subchasis de aluminio. Subchasis de aluminio que además está muy bien pensado para cargar tanto el pasajero como las maletas cargadas a tope, que es para lo que esta moto en principio está pensada, entre otras cosas. A nivel de suspensiones tenemos en esta versión unas versiones de suspensiones semielectrónicas con un ajuste dinámico tanto de la precarga de muelle como el ajuste de hidráulico. Además, el recorrido de las suspensiones ha crecido con respecto a la versión base, 20 milímetros. Más cosas, electrónica. Evidentemente BMW en ese sentido siempre ha estado muy al día.
En este caso nos faltan 4 modos de conducción, puesto que al Road, Rain y Eco se le ha apuntado el modo Enduro, y además pues bueno, también tenemos un curioso sistema de altura variable en 30 centímetros para a baja velocidad y en parado poder acceder mejor a esta versión GS Adventure. Algo importante, repito, una moto grande y voluminosa que requiere atención a la hora de maniobrar en parado. Más cosas que incorpora de serie, pues el control de crucero y luego también un sistema de radar, es un sistema que advierte a través de una señal luminosa, por cierto, muy vistosa, que podemos ver a través de la generosa pantalla TFT, nos advierte pues tanto de la colisión frontal como el cambio de carril o también de si un vehículo se acerca demasiado por la popa, por la parte de atrás. Más cositas. Pues bueno, destacaría también el cambio automático, que en este caso sinceramente me ha parecido que tiene un tacto algo más duro, como os comentaré más adelante, que en las versiones anteriores, que es decir, las versiones GS con el modelo Boxer anterior. Y finalmente, pues bueno, señalar que las suspensiones, como no, siguen siendo las clásicas de BMW, es decir, con un telelever delante y un paralever detrás. Pero también en este aspecto, y creo que es muy importante destacarlo, también se ha trabajado, puesto que el telelever delantero ahora es más rígido y el paralever también trabaja bastante mejor, tal y como os contaré un poco más adelante. En esta versión de serie, pues bueno, incorpora las luces auxiliares, puños calefactables, o la siempre agradecida, y la verdad es que uno cuando se acostumbra lo encuentra realmente cómoda, la llave, el manos libres, con el mando a distancia. También tenemos un controlador de presiones, el ABS lógicamente es full, los radars que os comentaba y también las suspensiones electrónicas. BMW sigue en su línea de ofrecer diferentes packs sobre los cuales no me voy a extender porque si no estaríamos mucho más rato, pero sí que es importante recordar y que lo tengáis muy en cuenta que se sirven diferentes packs, uno de ellos el Enduro Pro, el otro el Dynamic, Touring y además una larguísima serie de accesorios. ¿Y cómo funciona esta GS 1300 Adventure? Pues bueno, como os comentaba anteriormente, me ha gustado mucho su respuesta, su carácter y tanto su estabilidad como el comportamiento del motor y en general una moto que me ha gustado mucho pese a su voluminosidad. Estaré un poco pesado con esto de que es una moto voluminosa, pero es que hay que insistir, porque es una moto que hay que tener cierta experiencia, cierta práctica para moverla en parado y sobre todo para los más aventureros, que las estadísticas demuestran que no hay muchos, pero sí que los hay, que se meten a hacer pistas y caminos, incluso con una moto tan grande como esta. Repito, es técnica, paciencia y sobre todo poner mucha atención a la hora de moverla. Dicho esto, la posición de conducción me parece súper acertada. La verdad es que me encuentro muy cómodo en ella, tanto a nivel de manillar como la posición de las piernas. Mejor dicho, la posición de las estriberas, porque las piernas inevitablemente y debido a la voluminosidad de este depósito de 30 litros quedan bastante abiertas. Eso es algo que es innegable y que hay que acostumbrarse a convivir con eso. No es que sea incómodo, pero vas con las piernas abiertas, tan cierto como que vas muy bien protegido, tanto a nivel de hombros, a nivel de casco, como a nivel de piernas, repito, pero quedan bastante abiertas. Me ha sorprendido que luego en off-road, haciendo algunas pistas fáciles, la posición en pie es bastante acertada, a pesar de que, como os decía, el depósito es muy ancho. Como te levantas sobre las estriberas, esa amplitud pues queda ahí abajo y prácticamente no perjudica en la posición de conducción. El motor, pues bueno, la verdad es que el motor me parece una pasada. Tenía muchas ganas de probarlo, porque no solamente porque es el boxer más potente de la historia de BMW, con 145 caballos, que repito que no son pocos y que para mí son suficientes y de sobras, sino por cómo se comportaba con esa serie de cambios a nivel interno que ha sufrido. La verdad es que creo que lo más destacable es el nuevo sistema de distribución variable y también creo que el carácter de este motor conserva la esencia de los GS de toda la vida, a lo cual me he dado cuenta nada más sentarme. Digo, es un GS, es un boxer de siempre. Esto ha sido una primera impresión, pero luego, después de hacer muchos kilómetros como los que he hecho con esta nueva GS, me ha dado la sensación de dos cosas. En primer lugar, sigue siendo un motor elástico, agradable, con bajos que coge muy bien desde abajo, pero sobre todo y por encima de todo,
creo que ahora la zona media, sobre las 4.000 vueltas, entre las 4 y las 6.000 vueltas, es mucho más contundente. Y eso es mucho decir, es mucho más enérgico, tiene más músculo. Un motor que ya de por sí se caracterizaba por esa elasticidad a medio régimen, ahora la verdad es todavía, si me lo permitís, más cañero y bastante más excitante. Independientemente de esa nueva forma de funcionar, de ese comportamiento, de ese feeling que me ha dado en la zona media, jolín, en la parte de arriba tira, ¿eh? O sea, arriba tenemos, si vas más allá de las entre 6.000 y 8.000 vueltas, tenemos potencia y tenemos muchas sensaciones. Tenemos más sensaciones que antes. Y me viene a la cabeza porque acabamos de bajar de la moto. Aitor grabando, como siempre trabajando, y me he pegado unos cuantos kilómetros y hemos venido a grabar por una carretera de por aquí. Y la verdad es que me ha sorprendido al final de unas no sé cuántas miles de pasadas la agresividad que tiene en la parte alta. Chasis y suspensiones. A nivel de chasis, la verdad es que la moto ahora yo creo que ha ganado en estabilidad, sobre todo en velocidades más elevadas, pero sigue siendo fácil de entrar y una moto fácil de conducir. Además de que es bastante más compacta que las versiones anteriores. Suspensiones. A ver, en suspensiones nos encontramos aquí con el telelever delante, que tiene sus limitaciones. A unos gusta y a otros gusta menos. ¿Qué han hecho en esta última versión? Pues yo creo que se ha reforzado un poco el carácter precisamente del telelever. Y la parte delantera de la moto ahora es bastante más rígida. Evidentemente conserva sus características, que son que no baja la suspensión en las frenadas, no hay transfer de masa, se mantiene siempre igual, lo cual, repito, a unos gusta y a otros gusta menos. Pero lo cierto es que ahora es más telelever que nunca. Y bueno, es una moto más rígida y que, repito, que tiene una entrada de curva fácil, pero que sobre todo, quizá ahora sea más estable la entrada, pero lo que es seguro es que más estable en la salida y sobre todo en las curvas rápidas. Y por otra parte, pues bueno, a nivel de electrónica sí que me ha gustado cómo se ajustan los hidráulicos y la precarga sobre la marcha en función del modo de conducción elegido. La verdad es que está muy bien afinado y te encuentras súper cómodo con ella en cualquier tipo de escenario. Dicho esto, en pistas fáciles sigue siendo la GS de siempre, una moto muy divertida, pero que además ahora tenemos que añadir que en esta versión también incorpora el modo enduro. Y además, si me permitís, vuelvo a insistir en el carácter del nuevo motor Boxer, tanto en medios, que es más contundente, como arriba, pero especialmente en medios y a baja velocidad, en estas pistas así rápidas, pero deslizantes, la verdad es que es un gustazo y se comporta francamente bien. Una vez más os repito que es importante que tengáis en cuenta la cantidad de accesorios que tiene BMW y también, evidentemente, de los diferentes packs. Es algo que a lo largo de toda su historia ha funcionado muy bien y que a los usuarios les gusta consultar y dejarse su moto pues un poco personalizada. En este caso, por cierto, vemos que montamos pues estas protecciones para los cilindros, que por cierto, desde mi punto de vista, sobresalen un poco demasiado, y bueno, otros detalles como el escape Akrapovic, que la verdad es que ya de per se, el sonido del Boxer es cautivador, es agradable, es un ronquido que te pone, pues con el escape la verdad es que todo eso se multiplica. Y finalmente, pues bueno, inevitablemente hay que hablar de dinero. La versión base está en 24.340 euros. La versión Adventure está, en 24.340 euros. Y si no recuerdo mal, la versión base estaba en 21.500 euros. Eso es todo, amigos. BMW, desde mi punto de vista, da un paso importante adelante. Yo, sinceramente, nunca hubiese pensado que el Boxer se podría llevar tan lejos, pero siguen insistiendo y lo siguen consiguiendo. Una gran moto en todos los sentidos. Nos vemos pronto.